La estrella moteada de vacío del espacio profundo envolvía al SS Mercury mientras se precipitaba silenciosamente a través del cinturón de Cretasa, una extensión menos cartografiada de la galaxia, llena de campos de asteroides y cúmulos de gas nebuloso. John Ridley, el piloto del SS Mercury, estaba acostumbrado a la soledad de los viajes espaciales. El silencio era una manta reconfortante contra el caos del universo. Su nave de carga era modesta, un modelo más antiguo modernizado con suficiente tecnología para hacerla viable para las rutas de suministro menos glamorosas de la Federación Galáctica. Los humanos, al ser los miembros más nuevos de la Federación, a menudo tomaban los restos de los diversos trabajos de la galaxia, y a Ridley no le importaba. Lo mantuvo volando. Se suponía que la carrera de hoy sería rutinaria, una simple entrega de suministros médicos a una estación de investigación en Salara Z6. Pero mientras Ridley tomaba su tercer café del viaje, sonó la alarma de proximidad, un sonido raro y nunca bueno. Ridley dejó caer su taza y se sentó en el asiento del piloto, con los dedos volando sobre las pantallas holográficas que cobraron vida. Informe informático. La voz de la IA, tranquila y andrógina, respondió: nave no identificada acercándose. Posible coincidencia, crucero patrullero galáctico clase Sigma. Ridley maldijo en voz baja. Una patrulla en estos lugares significaba problemas. Esta vez no estaba haciendo contrabando, pero la patrulla tenía fama de encontrar problemas donde no los había. Cuando la elegante y ominosa forma del crucero apareció a la vista a estribor, Ridley se preparó para lo peor. El enlace de comunicación cobró vida con un crujido y una voz severa atravesó la estática. SS Mercury, aquí el comandante Rax de la Patrulla Galáctica. Prepárese para ser abordado para una inspección de cumplimiento. ¡No intentes huir! Las inspecciones de cumplimiento eran un eufemismo para referirse a extorsiones. Ridley sabía que no tenía otra opción. Huir era un suicidio. Calmó su respiración y respondió: entendido, comandante, cumpliendo con los procedimientos de abordaje. Minutos más tarde, un tubo de atraque conectó el crucero con el SS Mercury, y Ridley pudo oír el fuerte ruido de las botas a través del casco. La puerta de su cabina se abrió con un silbido y 3 oficiales de patrulla blindados entraron, con sus rostros ocultos detrás de las viseras. El líder, que supuso era Rax, hizo un gesto brusco. «Piloto, aléjese de los controles. Buscaremos su barco. Si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer». Mientras revisaban su cargamento, Ridley se quedó impotente. Los observó escanear cada contenedor de suministros médicos. Su ansiedad era una espiral apretada en su estómago. Pero no fue hasta que llegaron a un compartimento oculto debajo de los paneles del piso. Un compartimento que Ridley ni siquiera sabía que existía, que su corazón se hundió. «Hemos encontrado algo», gritó uno de los oficiales, sacando un pequeño objeto metálico inscrito con símbolos brillantes de los antiguos, mientras el estómago de Ridley se contraía al darse cuenta. Rax se acercó y arrebató el artefacto. «¿Te importaría explicar este piloto, Ridley?» «No sé qué es eso», tartamudeó Ridley, sinceramente desconcertado. «Esto debe ser un error. Manejo suministros». «Una historia probable», interrumpió Rax con voz gélida. «La posesión de artefactos antiguos sin un permiso de la Federación es un delito grave. Vienes con nosotros». Las protestas murieron en los labios de Ridley mientras lo esposaban y lo conducían a bordo del crucero. La última vista que tuvo de su nave fue a través de la ventana del tubo de atraque, una vista triste y solitaria que pronto se oscureció cuando se separaron y pusieron rumbo al destino más temido conocido por los delincuentes menores de la galaxia, la instalación de retención galáctica. Mientras las estrellas pasaban como un rayo, Ridley sintió una desesperación más profunda que el frío del espacio. El centro de detención era conocido no solo por su brutal seguridad, sino también por sus reclusos. Conocida extraoficialmente como la cárcel galáctica, era un crisol de los mejores matones de la Federación y los criminales más duros del universo. Y un humano, especialmente uno acusado injustamente, no encontraría amigos allí. La primera visión que tuvo John Ridley de las instalaciones de Galactic Holding fue un claro recordatorio de que su situación se había deteriorado gravemente. La estación espacial se alzaba imponente con el telón de fondo de una estrella moribunda.
su exterior marcado por los impactos de meteoritos y las ocasionales medidas de control de disturbios. Rodeaba la desolada luna de un gigante gaseoso. Una ubicación perfecta para una instalación destinada a albergar a los criminales más peligrosos de la galaxia. Mientras lo conducían por los pasillos poco iluminados de la instalación, Ridley no pudo evitar notar la mezcla de miedo y hostilidad que emanaba de las paredes mismas, empapadas con la desesperación de innumerables reclusos. Los guardias, vestidos con equipo antidisturbios pesado, lo miraron con desinterés. Un ser humano era algo raro aquí, pero no especialmente bienvenido. Al llegar a su celda designada, Ridley fue empujado sin contemplaciones hacia adentro. La pesada puerta de metal se cerró con un ruido sordo que hizo eco de la finalidad de su situación. La celda era pequeña y austera, con nada más que un delgado colchón sobre una losa de acero a modo de cama y un baño en un rincón que no ofrecía privacidad. Sus compañeros de celda levantaron la vista cuando entró. El primero en llamar su atención fue Tis. Un gorrón con escamas que brillaban como alquitrán mojado bajo las luces parpadeantes, ojos saltones y sin parpadear. Junto a él, Sutzlark, un criptoide, giró su cuerpo alargado y cargado de extremidades para verlo mejor, y sus numerosos ojos parpadeaban de forma asincrónica. El último, Gronk, se tomó un momento para registrar siquiera la presencia de Ridley. La piel escarpada y rocosa de la criatura casi hizo que se mezclara con las paredes grises de la celda. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Un humano? La voz de Fizz se deslizó por la habitación, llena de una mezcla de diversión y desprecio. Ridley no dijo nada y se sentó en la litera más cercana a la puerta, lo que, según una ley penitenciaria tácita, lo marcaba como el más bajo en el orden jerárquico. Se sentó, manteniendo una postura neutral, observando con los ojos. Sin hablar, los humanos son todos iguales, débiles y silenciosos, retumbó Gronk, su voz como el chirrido de piedras. Ridley detectó la amenaza subyacente de inmediato. Era el mismo tipo de machismo que había visto en las peleas de bares en la Tierra, solo que lo que estaba en juego era mucho mayor. Sexlark se acercó a Ridley y su movimiento provocó un ligero silbido en cada articulación. ¿Sabes dónde estás, humano?, preguntó con un toque de burla en su tono. Esta es la garganta. No durarás mucho aquí, especialmente con esa piel suave. El trío se rió entre dientes y Ridley sintió las miradas de otros reclusos sobre él, observando cómo respondería a la bienvenida. Permaneció en silencio, analizando las posturas de cada uno de sus compañeros de celda, sus fortalezas, sus debilidades. Sabía que tenía que establecerse, pero una confrontación directa en su primer día sería una tontería, especialmente antes de comprender toda la dinámica de la célula. Esa noche, mientras yacía en la rígida litera, Ridley repasó los acontecimientos del día. Pensó en el artefacto que lo había traído hasta aquí. ¿Plantado? Tal vez. ¿Pero por qué? Y más importante aún, ¿cómo iba a sobrevivir en un lugar donde las reglas las escribían los más fuertes? Su mente corría con planes y contingencias. Necesitaba aliados, pero la confianza era un bien más preciado que el agua en este lugar abandonado. Tendría que ser cauteloso, inteligente y sobre todo fuerte. Los próximos días lo pondrían a prueba más que cualquier otra cosa antes, y John Ridley no estaba dispuesto a darse por vencido, no cuando su inocencia y libertad estaban en juego. A medida que las luces se atenuaban aún más, marcando el comienzo de la noche forzada en la instalación, Ridley cerró los ojos. Los débiles ecos de gruñidos y susurros lo adormecieron hasta lograr un sueño inquieto. Su resolución se endureció como las paredes que lo rodeaban. Cueste lo que cueste, sobreviviría a esto, y no solo sobreviviría, sino que saldría victorioso. John Ridley yacía en la oscuridad de su celda, mientras el suave murmullo de la vida nocturna de la instalación tocaba una canción de cuna discordante. Su mente, sin embargo, corría con la claridad del peligro, analizando cada mirada, cada palabra de sus compañeros de celda. Su cuerpo permaneció quieto. Una habilidad perfeccionada bajo el duro régimen del programa de supersoldados de la Tierra, donde había aprendido a controlar incluso los latidos de su corazón. De vuelta en la Tierra,
Ridley había sido parte de un programa experimental de élite destinado a mejorar las capacidades humanas para competir mejor con las diversas fisiologías alienígenas que se encuentran en la galaxia. El programa fue descartado después de que cambiaron los vientos políticos, pero Ridley conservó sus mejoras, fuerza superior, reflejos y una tolerancia drásticamente aumentada al dolor. Cuando llegó la mañana y la celda se iluminó levemente, señalando el comienzo de otro día, Ridley se sentó. Sus compañeros de celda se agitaron. Thiss estiró sus enormes extremidades. Gronk simplemente salió rodando de su litera, provocando un pequeño temblor al aterrizar, y Schlark se deslizó hasta el lavabo para beber. Ridley caminó hacia el lavabo detrás de Schlark y se enjuagó la cara. Captó el reflejo de Schlark mirándolo atentamente en el metal pulido sobre el lavabo. ¿Busca debilidades?, preguntó Ridley en voz baja, encontrando la mirada del creepoide en el reflejo. Schlark siseó ligeramente, con una sonrisa llena de dientes afilados. Siempre. Inteligente, respondió Ridley, secándose la cara con la manga. Seguir mirando. Se giró y encontró a Gronk observando el intercambio. ¿Crees que porque estás callado puedes esconderte, humano? ¿Crees que no podemos doblegarte? La voz de Gronk fue un desafío. Ridley lo miró con expresión tranquila. Creo que lo intentarás. Gronk resopló y se dio la vuelta en un claro despido. Ridley regresó a su litera, con los ojos fijos en la pequeña ventana que mostraba el gris sombrío de la superficie de la luna. Su plan se estaba formando, pero necesitaba más información. Hoy comenzaría a retroceder. El desayuno era un asunto ruidoso en la zona común para comer. Ridley se mantuvo al margen, observando la estructura social, los clics formados por especie y nivel de amenaza. Thiss, Schlark y Gronk se mantuvieron cerca, usando su tamaño para intimidar a los reclusos más pequeños y quitarles raciones adicionales. Ridley notó la deferencia que los demás mostraban hacia el trío. El miedo y el poder gobernaban aquí, pero el miedo era la moneda más fuerte. Esa tarde, durante lo que pasó por recreación en una pequeña sección cerrada de otro salón, Ridley puso a prueba sus límites. Se acercó a un juego de Jint, similar al ajedrez pero con más dimensiones, jugado por un par de Dreylids de tamaño mediano. Lo miraron con recelo, pero le permitieron mirar. Ridley aún no entendía el juego, pero asintió pensativamente, fingiendo considerar movimientos. Thiss lo miró. ¿Tratando de hacer amigos, humano? Al aprender las reglas, Ridley respondió sin levantar la vista. «No durarás lo suficiente para jugar», se burló Thiss. Ridley se puso de pie, mirando completamente a Thiss. Él sonrió levemente. ¿Quieres una apuesta? La multitud se quedó quieta, sintiendo las corrientes subterráneas. Ridley entró en el espacio personal de Thiss, lo suficientemente cerca como para sentir el aliento húmedo del pillo. Sé cosas de la Tierra, cosas que harán que tu estancia aquí sea más fácil o más difícil, dependiendo de dónde me encuentre. Piénsalo antes de decidir que no duraré. Entonces se alejó, dejando a Thiss mirándolo fijamente, con las semillas de la duda plantadas. Durante los días siguientes, Ridley se mantuvo reservado y ocasionalmente se unió a los juegos Jint, ganándose poco a poco el respeto a regañadientes de los demás reclusos por su rápido aprendizaje. No volvió a enfrentarse directamente a Thiss, Gronk o Schlark, pero la atmósfera a su alrededor cambió. Ahora lo saludaron sutiles asentimientos y menos espaldas le dieron en el comedor. Sus compañeros de celda comenzaron a observarlo con una nueva valoración. Un ser humano, tranquilo pero agudo, potencialmente útil. Ridley sintió su cambio de actitud como una oportunidad para establecerse como algo más que una víctima. La integración gradual de John Ridley en el sutil tejido social de la instalación galáctica continuó a medida que los días se convertían en semanas. Su presencia en los Juegos de Gante se había convertido en una parte esperada del tiempo de recreación de la tarde, e incluso Thiss pareció aceptar su participación con poco más que un gruñido de reconocimiento. La estrategia de Ridley era simple: mantener la cabeza gacha, mientras mantenía los ojos y los oídos abiertos. Cada fragmento de conversación, cada cambio en la dinámica del grupo, lo catalogaba meticulosamente. Fue durante uno de estos juegos que la situación de Ridley comenzó a evolucionar rápidamente. El partido acababa de terminar,
y estaba volviendo a ordenar las piezas cuando Tis, con su típica falta de gracia, empujó a un recluso más pequeño a un lado para hacer espacio en el banquillo. El recluso tropezó, derramando su bandeja de comida por el suelo con un estrépito que resonó con fuerza en las paredes de metal. La mirada de Ridley pasó de la comida derramada al rostro sonriente de Tis. Algo dentro de él se tensó, una espiral de ira calentada por la injusticia de la acción y las risas que siguieron de los habituales compinches de Tis. Mientras el recluso más pequeño se apresuraba a recoger su comida, Ridley dio un paso adelante. «Oye», dijo Ridley con voz tranquila pero contundente, «ya es suficiente». Fizz giró su corpulencia hacia Ridley y su rostro se torció en una mueca de desprecio. «¿Qué es esto? ¿Los humanos me van a enseñar modales?» Los reclusos que observaban hicieron una pausa, sintiendo el cambio. Enfrentamientos como estos podrían remodelar el orden jerárquico si se desarrollaran de cierta manera. Solo digo que podría ser un poco más cuidadoso, continuó Ridley, mirando fijamente a Tis. Zook, Slark y Gronk se acercaron con expresiones de curiosidad y anticipación. Esto era nuevo. Nadie lo había llamado así en mucho tiempo. Ciertamente no un humano, y definitivamente no uno que hubiera estado evitando problemas hasta ahora. Fizz se rió, un gorgoteo como si fuera agua escurriéndose. «Oh, tendré cuidado, humano, cuidado de no aplastarte». Con eso, empujó a Ridley con fuerza en el pecho con una mano palmeada. Ridley tropezó hacia atrás, pero plantó los pies y absorbió el impacto con un gruñido. Sus mejoras militares le permitieron resistir mucho más que el humano promedio, o el preso promedio. Se enderezó y se sacudió el mono con indiferencia. «Si ese es tu mejor empujón, no estoy preocupado», bromeó Ridley, mirando a Fizz a los ojos. Los murmullos resonaron entre los espectadores. El humano se mantuvo firme. Con un rugido, Fizz se abalanzó hacia adelante con la intención de aplastar a Ridley contra la pared. Pero Ridley estaba preparado. Se hizo a un lado en el último momento, usando el impulso de Fizz contra él para empujar al gorrón de cara contra la pared. El impacto dejó a Fizz aturdido, con las fosas nasales dilatadas mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Ridley no esperó. Agarró a Fizz por el cuello y le susurró con dureza al oído. «Escucha atentamente porque no volveré a decir esto. Estamos todos atrapados juntos en este infierno. No es necesario que te guste, pero me respetarás». Soltó a Fizz, quien tropezó hacia atrás, frotándose la cabeza, con la sorpresa y la ira en sus rasgos. Slark y Gronk observaron con los ojos muy abiertos. Nunca nadie lo había humillado así, no delante de semejante audiencia. A partir de ese día, la dinámica en la celda cambió. Fizz mantuvo la distancia, cuidando su orgullo herido. Slark y Gronk, que habían sido testigos de primera mano de las capacidades de Ridley, lo trataron con un nuevo respeto teñido de cautela. Todavía, los guardias. Planificación del futuro. Con su red expandiéndose silenciosamente, Ridley comenzó a planificar más seriamente su fuga. Sabía que cualquier intento tendría que estar bien pensado, con contingencias para cada posible complicación. Su alianza con las garrapatas sería crucial. Pero necesitaría algo más que un simple experto en tecnología para salir adelante. Empezó a observar más de cerca los turnos de los guardias, notando los cambios, los perezosos, los meticulosos. Comenzó a trazar el diseño de las instalaciones a partir de lo que podía ver y deducir de las conversaciones. Cada corredor, cada puerta cerrada, estaba catalogado en su mente como un plano cada vez mayor de la prisión, en la que los días de John Ridley, en el centro de retención galáctica, se convirtieron en una mancha de rutina, puntuada por conspiraciones silenciosas y una cuidadosa construcción de alianzas. Cada día que pasaba, tejió su red de contactos más estrecha, moviendo hilos y reuniendo la información que necesitaba. Su plan de fuga estaba tomando forma, perfeccionado por la doble necesidad de precaución y audacia, un aliado crucial. Su asociación con Tix había demostrado ser invaluable. El pequeño destello tenía algo más que habilidades técnicas. Tenía acceso. Como técnico favorito entre los guardias por su capacidad para reparar casi cualquier cosa, Tix se movía por áreas de la instalación que estaban fuera del alcance de la mayoría de los reclusos. Ridley, reconociendo la oportunidad, profundizó su alianza. «Necesito un mapa», le susurró Ridley a Tix durante una de sus reuniones encubiertas en la lavandería, mientras el sonido de las máquinas ocultaba su conversación. «El diseño completo, sistemas de ventilación, raíces protectoras»,
todo. Los ojos luminiscentes de Tix parpadearon. Peligroso, muy peligrosa. Pero es posible, siseó, su voz era un susurro sibilante. Necesita algo a cambio más que comida. Protección, ofreció Ridley de inmediato. Yo puedo hacer eso. Y cuando me vaya, puedes venir conmigo. Tix hizo una pausa. La oferta claramente lo tentaba. Después de un momento, asintió bruscamente. Oferta, 2 días. Encontrar aquí, reuniendo recursos. Mientras Tix trabajaba en la adquisición de los mapas, Ridley centró su atención en reunir otros recursos necesarios. Necesitaba una distracción, algo lo suficientemente grande y caótico como para cubrir su intento de fuga. Para ello recurrió a Gronk. El enorme alienígena de piel rocosa se había vuelto sorprendentemente dócil desde el enfrentamiento de Ridley con Fizz. Durante una conversación discreta en el patio de ejercicios, Ridley esbozó un plan para provocar un alboroto en el centro de control principal. ¿Por qué debería ayudarte, humano? Gronk retumbó. Su voz profunda hizo vibrar ligeramente el suelo. Porque Ridley se inclinó y habló en voz baja. Cuando suenen las alarmas, los guardias estarán demasiado ocupados para monitorear los bloques de celdas. ¿Puedes ajustar cuentas con esto? Una lenta sonrisa se extendió por el rostro arrugado de Gronk. Un buen plan, humano. Estoy dentro. Piezas finales. Mientras Gronk se preparaba para incitar lo que Ridley había denominado la distracción, necesitaba una última pieza, una salida. La instalación estaba blindada y solo tenía un muelle principal, fuertemente vigilado y vigilado. Robar un barco estaba fuera de discusión. Necesitaban algo más pequeño, menos notorio. Ridley se acercó a otro recluso, un expiloto de la patrulla galáctica llamado Veron, a cuyo cuerpo delgado y ojos agudos no se les escapaba nada. «Necesito una cápsula sigilosa», afirmó Ridley, evitando cualquier pretensión. Veron, que había estado actuando como un espectador desinteresado, levantó una ceja. «¿Y por qué tendría yo tal cosa?» «¿Por qué eres Veron?», dijo Ridley, como si eso explicara todo y puedo hacer que valga la pena. Después de un largo momento, Veron asintió. «Muy bien, Ridley. Quizás sepa dónde encontrar lo que necesitas, pero no será barato. Yo me encargo del costo. Solo consigue la cápsula. El día de la fuga. Todo estaba arreglado». Los mapas proporcionados mostraban un antiguo túnel de mantenimiento que conducía a una serie de conductos de ventilación. Estos pozos salían directamente encima de los muelles de atraque. Era la ruta de salida perfecta. Llegó el día de la fuga. Ridley y Tix se dirigieron al lugar de encuentro designado, cada movimiento calculado y ensayado. Mientras se posicionaban cerca de la entrada del túnel, Ridley le dio la señal a Gronk. Segundos después, la instalación tembló con el rugido de las alarmas. Gronk, fiel a su palabra, se había estrellado contra el centro de control principal, provocando el caos mientras los guardias se apresuraban a restablecer el orden. Ahora, siseó Ridley, y él y Tix se deslizaron hacia el túnel. Los pozos estaban estrechos y polvorientos, pero se movían rápidamente. Por encima de ellos, los sonidos del caos crecieron a medida que la distracción de Gronk se extendía, alejando a los guardias de su puesto. Mientras la cápsula furtiva se alejaba de las instalaciones de contención galáctica, John Ridley se permitió respirar profundamente por primera vez en lo que parecieron años. A su lado, las garrapatas se aferraban al asiento, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y euforia. Barún, con la calma de un piloto experimentado, condujo la cápsula a través de las rutas menos conocidas que había memorizado durante su época como oficial de patrulla galáctica. El obstáculo inicial. Su primer desafío fue evitar el perímetro de búsqueda inmediato. Verón sumergió la cápsula en la nebulosa cartesiana, una nube densa y rica en minerales que interrumpió los sensores y las comunicaciones. Los gases arremolinados de la nebulosa bañaron la cápsula con luces espeluznantes, pero proporcionaron la cobertura perfecta. «Nos mantendremos ocultos aquí hasta que las patrullas se retiren», explicó Veron, sin dejar de mirar el conjunto de sensores. «Luego saltaremos al sector Maelstrom». Ridley asintió, comprendiendo la necesidad de aquella peligrosa maniobra. El sector Maelstrom era conocido por sus anomalías espaciales y en general todos lo evitaban excepto los más desesperados o atrevidos. Un vínculo forjado. Mientras esperaban, Ridley se volvió hacia Tix. «Una vez que estemos libres, puedo dejarte en cualquier estación que desees. Estarás a salvo». Las antenas de Tix se movieron, señal de profundo pensamiento. «No», decidió finalmente con voz firme.
Me quedo contigo, más seguros juntos. Ridley sintió una oleada de gratitud por la lealtad de la pequeña criatura y asintió. Juntos entonces. La cápsula permaneció oculta en la nebulosa durante horas, y el silencio contrastaba marcadamente con el caos de su huida. Finalmente Veron rompió el silencio. Tiempo de moverse. Abróchese el cinturón. Esto podría tener baches. A través de la vorágine, navegar por el sector de la vorágine fue como enhebrar una aguja en un huracán. Las distorsiones espaciales atrajeron la cápsula desde todas direcciones, y más de una vez, Ridley pensó que serían destrozadas. Pero la experiencia de Veron como piloto brilló y lograron pasar el sector con el barco y la tripulación intactos. La próxima parada, los territorios exteriores, anunció Veron, estableciendo las coordenadas. Ridley observó cómo se formaban líneas estelares cuando entraban en el hiperespacio, cuya belleza contradecía el peligro de que acababan de escapar de complicaciones inesperadas. Sin embargo, su alivio duró poco. Al salir del hiperespacio, fueron inmediatamente saludados por un crucero. Módulo no identificado, apague y prepárese para ser abordado. Veron maldijo suavemente. Debió haber captado una señal perdida saliendo de la vorágine. ¿Opciones? La mente de Ridley se aceleró. Nosotros corremos y ellos nos persiguen, respondió Veron. No duraríamos mucho. Entonces hablamos, decidió Ridley. Confrontación y negociación. Cuando el crucero se acercó, Ridley abrió las comunicaciones. Este es John Ridley del SS Mercury. Buscamos parlamento. Pasó un momento. Luego apareció una cara en su pantalla. Un humano, sorprendentemente, con la insignia de la coalición del borde exterior. Soy la capitana Lyra del Orc. Expresa tu negocio en estas partes, exigió. Ridley la miró directamente a los ojos. Somos fugitivos del Centro de Retención Galáctica. Buscamos asilo. Los ojos de Lyra se entrecerraron. Esa es una instalación de la Federación. ¿Por qué deberíamos albergar a los criminales? Porque no somos criminales, respondió Ridley. Somos sobrevivientes y tenemos información sobre la corrupción de la Federación y las operaciones ilegales en las instalaciones. Leara lo consideró y luego asintió lentamente. Atraca con nosotros. Hablaremos. Un nuevo comienzo. Una vez a bordo del barco del capitán Leara, Ridley y sus compañeros fueron tratados con una cautelosa hospitalidad. Ridley compartió todo su arresto injusto, las condiciones dentro de las instalaciones y la evidencia de corrupción que había reunido. Leara escuchó atentamente con expresión sombría. Esta información podría ser valiosa. Podría ayudarnos en nuestros esfuerzos contra la extralimitación de la Federación. Ella se puso de pie y extendió la mano. Bienvenido a la coalición del borde exterior, John Ridley. Parece que tenemos mucho que discutir. Conclusión como Ridley.